ml. Aparte, también puedo encontrar un pico monoclonal sérico superior a 3.5 en el caso del IgG. 2 si es el IgA o una proteinuria de cadena ligera superior a 1 gramo al día. En los menores, obviamente, voy a tener esta celularidad plasmática entre 10 y menos 30, un pico monoclonal inferior al considerado a este mayor, lesión osteolíticas radiológicas, disminución de las inmunoglobulinas normales. Claro, la suma de esto, se requiere un criterio mayor más un criterio menor o 3 criterios menores que incluyan el 1 y el 2. O sea, el 1 y el 2. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar? Se debe de realizar mediante el análisis general de sangre y orina y obviamente la punción de biopsia de la médula ósea. En la actualidad son imprescindibles los análisis de citometría de flujo, básicamente para tipificar. Tenemos también estudios citogenéticos, la biología molecular, para el diagnóstico y determinar correctamente los factores pronósticos individuales de cada paciente en mieloma múltiple. ¿Será lo mismo decir mieloma múltiple en paciente diabético que en paciente hipertenso, que en paciente sin comorbilidad? No, porque el paciente diabético que ya tendrá de por sí daño renal, por ende se hace más complicado su pronóstico. ¿Será lo mismo decir paciente con hipertensión arterial versus paciente sin hipertensión arterial? No, entonces hablamos de casos individuales. Por eso te dice que para el diagnóstico determinar correctamente los factores pronósticos individuales de cada paciente con mieloma múltiple. Ahora, la radiografía de cráneo, facilísimo, lo que acabamos de ver. Lesiones osteolíticas, los famosos sacabocados. Miren esta palabrita, patognomónica de este tipo de padecimiento. Es decir, no existe ninguna otra enfermedad que te den estas imágenes redondas, estos sacabocados. No existe. Tú las ves, tú estás ante ¿qué? Sin tener tu aspirado de médula ósea, sin tener tu reporte de aspirado de médula ósea, ¿de acuerdo? Obviamente existe la resonancia magnética, etc. Pero la parte primaria es lo que ustedes deben de dominar y no tener ningún tipo de duda, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que veo en la lámina periférica? A nivel de los rojos, lo que voy a ver es este famoso, la formación del fenómeno de Rorschach. ¿Qué quiere decir? Traduce altas concentraciones de proteína M sérica, por ende, me va a formar las pilas en monedas. Adicionalmente hemos dicho que hay leucopenia, antrocitopenia, que va a caracterizar una enfermedad avanzada. ¿Qué me dice la espiral de médula ósea? Cuando es normal, también voy a visualizar células plasmáticas, de células nucleadas. Plasmocitos reactivos, o sea, los plasmocitomas pueden tener mayor a 30-40% de las células plasmáticas, que me indica que puedo estar ante una enfermedad autoinmune, infecciones virales o carcinoma metastásico. Aquí tenemos a la alteración del fenómeno de Rolox o distribución de Rolox. Ojo, no es patognomónico para MM. También se van a presentar cuando hay hiperproteinemias, bueno, acá está mieloma múltiple, macroglobulinemias, incrementos de fibrinógenos, infecciones o en embarazo. ¿Estamos de acuerdo? No es patognomónico, pero suma al diagnóstico. Son pilas largas o cortas, 3 o 4 a más, semejantes a monedas. Yo les decía, los hematíes tienen dos cargas, negativa y positiva. De manera permanente, ¿qué pasa? Se repelan. ¿Sí? Se repelan. Pero a la acción de los osteoclastos que circulan en la sangre, ¿qué va a pasar? Se anulan estas cargas. Por ende, ¿qué es lo que voy a tener? Pilas en moneda. Se van a unir. ¿Estamos? ¿Qué es lo que veo en el mielograma? Hay 3 patrones de infiltración: intersticial, nodular y difuso. Tengo plasmocitos, no desplazan
adipocitos, plasmocitos que forman agregados, plasmocitos que desplazan adipocitos y células hematopoyéticas. La indicación más característica es cuando fracasa la función de espiral médula ósea por la mielofibrosis. Hay aumento de células plasmáticas superior al 20% cuando pensamos en MM, y secundario puede darse en hepatopatías, colagenosis, aplasias medulares. Entonces, tenemos aquí las células ya anómalas. Si se dan cuenta, el núcleo siempre ¿dónde está? Ladeado. Aquí, enfóquense en esta imagen. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué veo? Dos núcleos. ¿Qué indican dos núcleos? El mal pronóstico. Encontrar dos núcleos en un plasmocitoma es de mal pronóstico. Es decir, con este paciente no hay nada que hacer. Muy bien. Hablamos de anomalías morfológicas. Hay un asincronismo núcleo-citoplasma. Tenemos desigualdad de tamaño. Hay multinuclearidad, que quiere decir que me forman varios núcleos. Hay núcleos gigantes. Tenemos inclusiones intranucleares, inmunoglobulinímicos, cuerpos de Dutcher, depósitos proteicos, los cuerpos de Russell. Entonces, tenemos aquí en esta imagen todos de manera ladeada. El núcleo nunca va a perder esa redistribución a nivel de la célula, que siempre va a estar ladeado. En esta imagen, chicos, si vemos, es un campo. Este es de un paciente y este de otro paciente. La diferencia de estos dos es que en esta que yo veo aquí, binucleado, mientras que en esta todas van a prevalecer ladeado. Es decir, son plasmocitos anómalos. Aquí yo veo el 100% de plasmocitomas. ¿Qué diré? MM. Aquí también todos son plasmocitomas, excepto que veo que binucleado. ¿Esto qué indica? Mal pronóstico. No tengo nada que hacer con este paciente. No tengo alternativas de tratamiento. Lo que le pedimos es a la casita, disfruta tus últimos días, a los parientes obviamente, porque mantenerlos en quimioterapias, radioterapias, ¿tendrá algún sentido? Ninguno. Mejor dejarlos en paz, ¿de acuerdo? Esto es lo que vemos en un mielograma. Terminado esto, pasamos a otras imágenes. Todavía falta, perdón. Yendo un poquito más allá, teniendo ya el diagnóstico, tenemos que determinar el proteinograma electroforético. ¿Qué me determina? Proteína M, proteína sérica o urinaria. Hay tipos de proteína M. Tenemos inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, solo cadena ligeras, biclonal, inmunoglobulina M. Es decir, si esta es la configuración normal de un proteinograma electroforético, este es uno característico para MM, donde vemos la alteración de este pico proteico. La determinación de la microglobulina o la enfermedad de Waldenström, que refleja el intercambio tumoral y la función renal. Tenemos el sistema de estadificación internacional. Hay un estadio 1, estadio 2, estadio 3. El estadio 1 tiene que ver con la beta 2 microglobulina por encima de 3.5 más albumina sérica por encima de 3.5. En el estadio 2, esta beta microglobulina por debajo de 3.5 más la albumina sérica por debajo de 3.5. El estadio 3, obviamente cuando excede esta beta microglobulina de 5.5 miligramos litro. Entramos a la de Waldenström, que es más chiquita, pero miren la diferencia. Puede considerarse de manera precisa como ¿qué? Linfoma. Pregunta de examen, chicas. Dice, sobreproducción de inmunoglobulinas es la única característica que comparte ¿con quién? Con las enfermedades de células plasmáticas. Es decir, que lo único que van a compartir en ellas dos son las inmunoglobulinas. Es característica
característico solo para la enfermedad de Waldenström. ¿Qué tipo de inmunoglobulina? M. ¿Qué más? Por ello, la macroglobulinemia de Waldenström clásicamente se cataloga como una gamapatía monoclonal, pero desde el punto de vista clínico es más parecida a un linfoma no Hodgkin de células beta de tipo indolente, o sea, linfoma linfoplasmático. Su epidemiología te dice, es un tipo de neoplasia muy poco común, suele afectar predominantemente en varones. El 70% de estos pacientes son de edad avanzada, siendo la mediana de 71, o sea, tenemos otra similitud, la edad. ¿Estamos? Su clínica te habla de anemia, anorexia, astenia, pérdida de peso, hepatomegalia, esplenomegalia, síntomas que no vamos a visualizar en un MM. Síntomas derivados de la hipercoagulabilidad. Tenemos mareos, cambios retinarios, parestesias, insuficiencia cardíaca, tenemos una diatesis hemorrágica, síntomas derivados de la crioglobulinemia, púrpura vascular, necrosis acra, o sea, no son síntomas que vamos a encontrar en un MM. Se sospecha de hiperviscosidad cuando el clínico observa cúmulos de eritrocitos en las venas retinianas, las llamadas segmentación de salchicha y hemorragias. El componente IgM puede suscitar síndromes vinculados con anemia hemolítica por aglutininas frías o crioglobulинemias, por ejemplo, la urticaria, síndrome de Raynaud, isquemia. El diagnóstico va a estar dado por tres datos fundamentales. Uno es la infiltración de la médula por linfoma linfoplasmocítico, presencia de un componente monoclonal, ¿cuál es? IgM, y presencia de síntomas o signos derivados de dos criterios anteriores. Entonces, pregunta de examen, chicos. Muy bien. Para cerrar la información, solo me queda decir, muchas gracias. Solo me queda decir dos cosas. Ustedes son futuros médicos y tienen la obligación de, primero, conocerse ustedes mismos, saber cuándo se hicieron su última hemorragia, saber cuál es el comportamiento de sus blancos